¿Cómo se pasa del aplauso de millones a la fría soledad de una celda? Inés Gómez Montt era el rostro de la elegancia y la fortuna, pero ahora su nombre solo aparece en una ficha roja de Interpol. Pero hoy, muchas figuras que dominaban los escenarios y las masas están lejos de las luces, atrapadas entre muros fríos y pagando por errores que nadie imaginó. La fama les hizo creer que eran intocables, hasta que el imperio que construyeron se derrumbó en una sola noche. ¿Qué ambición o qué paso en falso los llevó de la gloria absoluta a perder su libertad para siempre? Inés Gómez Montt, quien fuera la reina indiscutible de la elegancia y el carisma en programas emblemáticos como Ventaneando, vivió una época dorada donde su éxito no tenía límites, y se consolidó como un ícono de la moda y la opulencia frente a millones de espectadores que admiraban su vida aparentemente perfecta. Sin embargo, el destino le preparaba una caída brutal y cinematográfica cuando en septiembre de 2021 su nombre pasó de los créditos de televisión a los expedientes criminales más graves, tras ser acusada junto a su esposo de lavado de dinero y un desvío de recursos públicos que asciende a los 3.000 millones de pesos, un escándalo que sacudió los cimientos de la industria del entretenimiento en México. Esta situación escaló rápidamente hasta que las autoridades emitieron una orden de arresto internacional, convirtiéndola en una de las fugitivas más buscadas con una ficha roja de Interpol, lo que transformó su realidad de lujos en una huida constante desde la clandestinidad. El desenlace de su historia es sombrío, pues actualmente se encuentra lejos de los reflectores y viviendo en la sombra de la ilegalidad, demostrando que la fama es un pedestal frágil que puede derrumbarse en un abrir y cerrar de ojos ante la contundencia de la justicia. El gran aprendizaje que deja su tragedia es que el brillo de la celebridad no es un escudo contra la ley, y que la ambición desmedida puede convertir el aplauso en un silencio sepulcral dentro de las paredes de la incertidumbre. Gloria Trevi, conocida mundialmente como la indiscutible reina del pop rock mexicano, no solo dominaba las listas de popularidad con su energía rebelde, sino que también era una de las conductoras más provocativas y exitosas de la televisión en los años 90, logrando un imperio mediático que parecía inquebrantable ante los ojos del mundo entero. Sin embargo, su brillante carrera sufrió un colapso traumático y sin precedentes en el año 2000, cuando fue detenida en Río de Janeiro, Brasil, bajo cargos extremadamente graves de rapto, corrupción de menores y violación en complicidad con su entonces manager, Sergio Andrade, lo que desató uno de los escándalos judiciales más oscuros y seguidos por la prensa internacional en la historia del espectáculo. Esta caída la llevó a pasar casi 5 años tras las rejas en prisiones brasileñas y mexicanas, viviendo una realidad de carencias y sombras que contrastaba cruelmente con los estadios llenos y el glamour de sus días de gloria en la pantalla chica. A pesar de que finalmente fue absuelta de todos los cargos por falta de pruebas y logró una resurrección artística casi milagrosa tras recuperar su libertad, el estigma de la cárcel y el juicio social permanecen como una herida abierta en su biografía. Su historia nos deja el crudo aprendizaje de que incluso en la cima del éxito, la manipulación y las malas compañías pueden arrastrar a una estrella hacia el abismo más profundo, demostrando que la libertad es el tesoro más frágil de todos. Laura Bozzo, la polémica señorita Laura, se transformó en un fenómeno mediático sin precedentes al liderar los talk shows más vistos de México, donde su grito de guerra, "Que pase el desgraciado", la convirtió en una figura de poder absoluto, capaz de movilizar a las masas y cuestionar la moral pública frente a millones de espectadores. Sin embargo, su imperio de influencia se vio sacudido violentamente en agosto de 2021, cuando la justicia mexicana emitió una orden de prisión preventiva en su contra por un presunto delito fiscal de 12 millones de pesos, relacionado con la venta ilícita de un inmueble que ya se encontraba embargado por las autoridades, lo que la obligó a desaparecer de la vida pública y convertirse temporalmente en una fugitiva de la ley.
Tras meses de incertidumbre legal y un proceso de amparo que evitó que pisara una celda común, su reputación como defensora de los pobres sufrió un golpe devastador, quedando marcada por la contradicción de sus propios actos frente a la justicia tributaria. El desenlace de este capítulo oscuro nos enseña que la popularidad masiva no es un salvoconducto para ignorar las leyes del Estado, y que el prestigio construido durante décadas puede evaporarse en un instante ante un fraude fiscal, recordándonos que incluso los ídolos más poderosos son vulnerables ante la mirada del juez. Brenda Besares era una de las figuras más carismáticas y queridas de la televisión en el norte de México, formando junto a su esposo Mario Besares una de las parejas más poderosas del entretenimiento nacional que dominaba las pantallas con un éxito arrollador. Sin embargo, su vida se transformó en un auténtico infierno legal y mediático en junio de 1999, tras el trágico asesinato del presentador Paco Stanley, un evento que la arrastró a una espiral de sospechas y juicios paralelos cuando su esposo fue encarcelado como uno de los principales sospechosos, lo que obligó a Brenda a enfrentar una presión pública y judicial asfixiante durante años. Después de un proceso legal agotador y lleno de irregularidades, donde su vida privada fue expuesta y destrozada por la prensa amarillista, finalmente, la justicia dictó la libertad de su familia por falta de pruebas contundentes, aunque el daño a su carrera y su bienestar emocional ya era irreparable. El desenlace de esta pesadilla dejó una cicatriz profunda en la historia de la televisión mexicana, dejando el amargo aprendizaje de que el sistema judicial puede ser ciego ante la presión mediática y que la fama, en momentos de tragedia, puede convertir a los inocentes en los chivos expiatorios perfectos ante una sociedad que exige culpables rápidos. Hoy, su historia resuena como un recordatorio de la fragilidad de la libertad y de cómo el brillo de los reflectores puede apagarse de golpe bajo el peso de una acusación injusta que te persigue de por vida. Galilea Montijo se ha consolidado como la conductora más poderosa y carismática de la televisión mexicana al frente del programa Hoy, donde su imagen de mujer exitosa y cercana al pueblo la llevó a la cima absoluta del estrellato nacional durante más de 2 décadas. Sin embargo, su brillante trayectoria se ha visto empañada por graves nubarrones legales y mediáticos tras ser señalada en diversas investigaciones periodísticas y libros que la vinculan con figuras de alto perfil del crimen organizado, además de enfrentar un escrutinio asfixiante por su estrecha relación con Inés Gómez Montt en el escándalo de lavado de dinero que sacudió al país. A pesar de que no ha sido sentenciada a prisión, la presión sobre su patrimonio y sus supuestos vínculos ilícitos la han mantenido bajo el ojo del huracán judicial, enfrentando constantes auditorías y cuestionamientos sobre la procedencia de su fortuna ante las autoridades fiscales. El desenlace de su historia actual es una tensa calma donde la sombra de la sospecha nunca desaparece del todo, dejando el aprendizaje de que en el mundo de la fama, los vínculos y las amistades en las altas esferas pueden convertirse en una condena social que ninguna sonrisa ante las cámaras puede borrar. Su futuro permanece suspendido entre la admiración de sus fans y la posibilidad de que nuevos expedientes legales pongan fin a su reinado matutino. Yadira Carrillo, una de las actrices y conductoras más bellas y respetadas de la industria, alcanzó la cima de su carrera con papeles protagónicos que la consagraron como una estrella de primer nivel, rodeada de éxito, admiración y una vida de gran lujo. Sin embargo, su realidad dio un giro trágico en julio de 2019, cuando su esposo, el prestigioso abogado Juan Collado, fue arrestado bajo graves acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada, un evento que la obligó a abandonar por completo los reflectores para convertirse en la cara pública de una batalla legal interminable. Desde entonces, su vida ha transcurrido entre las visitas a la prisión y los juzgados, viendo cómo su futuro profesional se detuvo de golpe mientras su nombre quedaba ligado a investigaciones financieras
y al escrutinio constante de las autoridades. El desenlace de su historia hasta ahora es el de una prisión Tam Lang, donde a pesar de estar libre, su vida está encadenada al destino judicial de su pareja, dejando el amargo aprendizaje de que el brillo del éxito puede apagarse rápidamente por vínculos externos y que la libertad personal se pierde de muchas formas cuando la sombra de la ilegalidad toca al núcleo familiar. Silvia Pinal, la última gran diva del cine y la televisión mexicana, alcanzó la cima absoluta del prestigio como conductora del emblemático programa Mujer, Casos de la Vida Real, consolidándose como una figura intocable y una leyenda viviente de la cultura nacional. Sin embargo, su estatus de ídolo sufrió un golpe sísmico a principios de los años 2000, cuando enfrentó una orden de aprehensión por presuntos problemas financieros en la gestión de la Asociación Nacional de Intérpretes, un escándalo legal que la obligó a tomar la drástica decisión de huir del país escondida en la cajuela de un coche para evitar ser capturada por las autoridades. Este suceso la llevó a vivir un amargo exilio en Miami, viendo cómo su futuro se tambaleaba entre la incertidumbre judicial y la posibilidad de perder su libertad a una edad avanzada. Tras un largo proceso de defensa, logró ser exonerada y regresó triunfalmente a su tierra, pero la experiencia de ser una fugitiva dejó una huella imborrable en su biografía. El desenlace de este capítulo nos deja el aprendizaje de que ni siquiera los monumentos vivientes de la industria son inmunes a las auditorías y que la gestión administrativa puede convertirse en la trampa que ponga a prueba la resiliencia de las figuras más poderosas. Andrea Legarreta se ha mantenido durante décadas como la figura femenina más estable y emblemática del programa Hoy, consolidándose como un referente de la conducción y una de las celebridades más influyentes en el mercado publicitario mexicano, gracias a su carisma y profesionalismo frente a millones de familias. Sin embargo, su trayectoria no ha estado exenta de graves turbulencias legales y mediáticas, enfrentando múltiples demandas por difamación y siendo blanco de intensas investigaciones fiscales que han puesto en duda la procedencia de sus ingresos y los movimientos financieros de su círculo cercano. A pesar de que su imagen proyecta equilibrio, la conductora ha tenido que comparecer ante la justicia en diversas ocasiones para defender su honor y sus bienes, viviendo bajo la presión constante de una opinión pública que escudriña cada uno de sus pasos legales. El desenlace de sus constantes batallas judiciales es una advertencia sobre la vulnerabilidad de la fama, dejando el aprendizaje de que en el mundo del espectáculo, un error administrativo o una declaración mal gestionada pueden transformarse en una sombra legal que persiga la reputación de por vida. Su historia nos recuerda que incluso el trono más firme de la televisión puede tambalearse cuando la ley y la transparencia financiera entran en conflicto con el brillo de los reflectores. Alejandra Guzmán, la indomable reina de corazones, alcanzó el apogeo de su carrera no solo como una de las voces más potentes del rock en español, sino también como una presencia magnética que dominó la televisión, siendo jueza y conductora de importantes programas de talento internacionales, donde su carisma y estilo rebelde la llevaron a la cima de la industria del entretenimiento. Sin embargo, su vida llena de éxitos se vio sacudida por un oscuro episodio legal en los años 90, cuando fue detenida en un operativo en Estados Unidos por posesión de sustancias prohibidas, un escándalo que marcó el inicio de una serie de conflictos con la justicia que incluyeron acusaciones de agresiones físicas y complejas disputas financieras que amenazaron con destruir su reputación. Aunque logró evitar una condena de prisión prolongada y ha luchado por mantenerse vigente en los escenarios, el costo de sus batallas judiciales y sus crisis personales ha sido un desgaste físico y emocional devastador que ha quedado expuesto ante los ojos de millones. El desenlace de su tormentosa relación con la ley nos deja el crudo aprendizaje de que un talento salvaje sin control emocional puede convertir la gloria en una caída tétrica y brutal,
demostrando que la fama es un pedestal muy alto desde el cual el descenso puede ser doloroso. Su historia es un recordatorio de que la libertad y el prestigio pueden estar a solo un paso de perderse si no se dominan los excesos que a veces acompañan a la celebridad. Janet García, reconocida mundialmente como la chica del clima más guapa del mundo, alcanzó una cima de popularidad astronómica que la llevó de las pantallas locales de Monterrey a los sets estelares del programa Hoy y a la conquista definitiva de las redes sociales con millones de seguidores. Sin embargo, su ascenso meteórico no estuvo libre de sombras legales, ya que enfrentó graves conflictos contractuales y disputas con sus antiguos representantes en México, quienes la involucraron en procesos judiciales por presuntos incumplimientos de contrato y el manejo irregular de su imagen pública, lo que generó una tensión mediática que amenazó con frenar su expansión internacional en el momento más crítico de su carrera. A pesar de que logró sortear el riesgo de ir a prisión mediante acuerdos legales privados y una reestructuración total de su equipo, la conductora tuvo que abandonar la televisión tradicional mexicana bajo un clima de incertidumbre y demandas cruzadas que empañaron su salida de la pantalla chica. El desenlace de su batalla legal la llevó a refugiarse en plataformas digitales de contenido exclusivo fuera de su país, dejando el aprendizaje de que la belleza y el éxito viral pueden convertirse en una trampa legal si no se cuenta con una gestión administrativa sólida y transparente ante los tribunales. Su historia es un recordatorio de que en la era digital, la libertad profesional depende de la claridad de los contratos y que un paso en falso legal puede obligar a cualquier estrella a reinventarse desde el exilio mediático.